Distribuciones probabilísticas. Variables aleatorias. Este concepto de variable siempre lo digo. ¿Qué es una variable? Por ejemplo, si se le pregunta a alguien cuántos minutos de consumo al diario tienes con el móvil, esa es una variable de persona en persona. Me van a decir, si estamos hablando en minutos, me puede decir 60 minutos, 120 minutos, etcétera, etcétera. Otra variable aleatoria es que gane la lotería, es decir, gane o no gane la lotería, es una variable aleatoria. Otra variable puede ser que caiga cualquiera de las caras del dado o que saque una carta de una baraja. Otra variable es el número de nacimientos que hay en un hospital o el número de atropellados que hay en la ciudad de Santa Ana en un día. Varía de día en día, por eso se llama variable. Aleatoria es porque, por ejemplo, usted no va a andar buscando un bus para que lo atropelle, ¿va? Tanto el bus como usted no lo andan buscando para hacer eso. Entonces es al azar. Todo lo que es al azar es aleatoria. Es muy convincente, dada su importancia práctica, definir una variable aleatoria asociada con un muestreo o un experimento, de tal que sus resultados posibles sean numéricos. Por ejemplo, el experimento de tirar la moneda una sola vez tiene dos posibles resultados, cara y águila, los cuales no son numéricos. También podemos hablar de que al final de una línea de producción un producto o un artículo esté con defecto o sin defectos. Vean que estamos hablando de dos resultados posibles. Tipo de variables numéricas. La primera variable, y esto es súper importante de aquí en adelante, porque lo primero que tenemos que distinguir es al leer un ejercicio qué tipo de variable es, si es discreta o es continua. Discreta, ya lo vimos en el primer periodo, significa que se cuenta, es decir, desde donde se empieza a contar, acá se empieza a contar desde cero, 0, 1, 2, 3, 4, etc. Acá nunca va a existir 1.5, es decir, ¿cuántos nacieron en el hospital? 1.3, no, eso no, o es 1 o es 2, por muy pequeño o grande que sea la persona que nació, es un entero. Otro ejemplo, el número de accidentes que ocurren durante una semana. Por muy grande o muy pequeño que sea el accidente, va a contar como uno. El número de efectos de los zapatos, la cantidad de cosechas perdidas, el número de terremotos, no hubo un terremoto y medio, no, eso no existe. El número de juegos perdidos por inasistencia y la cantidad de libros que hay en un estante. Todas son variables enteras. Respuesta. El otro tipo de variable es las continuas. Si puede asumir cualquier valor dentro de un determinado intervalo o rango, como por ejemplo el llenado de un envase. Cuando nosotros vamos a un super y compramos 16 onzas de un cereal o de un líquido, digamos un jugo, y cabal en el bote o en el cereal, no, a veces, muchas veces no va a estar cabalito las 16 onzas. Puede ser que se haya pasado un poquito o que le falte un poquito. A veces siempre les he dicho de que, digamos, uno ve un envase de gaseosa de vidrio, uno ve que el líquido llega hasta la corcholata o abajo, un poquito más abajo del cuello. Entonces, la media o el estándar de producción puede decir 16 onzas, puede tener un poquito más o un poquito menos. El peso de las cajas de naranja, la altura de los pinos, el coeficiente mental de las personas, una duración de una conversación telefónica, el tiempo que se requiere para llevar a cabo un examen de tipo ensayo. Unos contestan más rápido un examen, otros contestan con más tiempo. ¿Cuáles son las distribuciones probabilísticas que vamos a ver? Tenemos la distribución binomial, binomiales
Insisto, porque se llama distribución binomiales, porque tiene dos respuestas. ¿Ya? Entonces, el primer método es una distribución binomial. Se parece a lo anterior, pero allá podemos decir que son generales. Todas son distribuciones binomiales, pero usamos la fórmula de distribución binomiales cuando n es igual o menor de 20. Es decir, cuando nosotros leemos, lo primero que tenemos que identificar en un problema es la variable y luego ver qué rasgos nos da para ver qué tipo de distribución voy a leer. Si n es menor que 20 y era binomial, lógicamente lo voy a hacer por la distribución binomial. La otra es la distribución de Poisson o de Poisson. Entonces, NP, N es el tamaño de la muestra y P es la probabilidad, es igual o menor de 5, pero se puede permitir un poco más, un 6, un 7 o un 8. Cuando multiplicamos la probabilidad por el número de la muestra y nos da cerca de 5 o menos, la distribución que vamos a usar es la de Poisson. Las distribuciones hipergeométricas, las muestras son bastante pequeñas, pero en este caso tenemos tanto la población, el tamaño de la población, como el tamaño de la muestra. Entonces, cuando nosotros identificamos que la variable es binomial, que es discreta, ojo, vuelvo a decirlo, en la contestación, si nosotros preguntamos cuántos nacieron en un hospital, siempre va a ser entero, entonces es una variable discreta. Pero en este caso, si nos dan la población y la muestra, es una distribución hipergeométrica. Si es el método es aproximada a la normal de la binomial, vean que esto se parece a la de Poisson. NP debe ser mucho mayor que 5. Ya cuando estamos hablando de 8, 9, 10, 12, 100, NP, la multiplicación de NP, entonces deja de ser Poisson y pasa a ser aproximada a la normal de la binomial. Y por último tenemos la distribución continua o normal. En este caso, la data o la variable sería continua, que quiere decir continua, que está dentro de un intervalo, y solo hay un método para trabajarlo, que es la curva normal. Otro concepto importante es que hay que entender el valor esperado de la esperanza matemática. Prácticamente esto que está acá es un promedio. Vean, acá tengo una tabla de distribución probabilística. ¿Por qué es una tabla de distribución probabilística? Acá tengo las clases, acá tengo la probabilidad. Observen que la sumatoria de todas las probabilidades va a valer siempre 1. Entonces, ¿qué hacemos? Fíjense, vamos a encontrar el valor esperado de venta de esta persona. Entonces, multiplicamos 0 por 0.20. Aquí lo tenemos 1 por 0.30. Y así hacemos con todos. 4 por 0.5. Entonces, al sumar nos da 1.55 congeladores vendidos. Insisto, este valor que está acá es un promedio. Ya no quiere decir que la persona va a vender 1.52. O vende 1 o vende 2. Pero este es como un promedio. Ese sería el valor esperado. Veamos otro ejemplo de valor esperado. Si se tira un dado no cargado, ¿cuál es el valor esperado de una tirada? Ya sabemos que en un dado hay 6 resultados y que la probabilidad de cada resultado es un sexto. Por tanto, sería el valor esperado, sería multiplicar un sexto por cada resultado del dado. Y al final sumamos todos los resultados y nos da 3.5.
No quiere decir que al tirar un dado nos va a dar 3.5, pero eso es lo que es el promedio esperado cuando tiramos un dado. ¿Ya? Vuelvo a decir, es un valor esperado. Cuando leamos un ejercicio, siempre tengamos el cuidado de que si nos habla de esto sería prácticamente un promedio. Por ejemplo, un inversionista se da cuenta que tiene una probabilidad de 0.5 de obtener utilidad y de $25,000 y una probabilidad de 0.60 de perder $15,000 en una inversión. ¿Cuál es la ganancia esperada? Entonces, multiplicamos el 0.40 por el dinero que vamos a ganar y multiplicamos el 0.6 del dinero que vamos a perder. Pero en este caso hoy le restamos y entonces se espera que ganemos $1,000. Otro ejemplo de valor esperado, acá tenemos la probabilidad y el tiempo de terminar una obra de una constructora. Entonces, que la terminamos en 10 días nos da 0.30 la probabilidad, que terminemos en 15 días 0.20, que terminemos en 22 días 0.50. Entonces, multiplicamos la probabilidad por los valores que están acá y tenemos un valor esperado de terminar la obra en 17 días. ¿Qué es una distribución probabilística? Una distribución probabilística muestra todos los resultados de un experimento aleatorio y las probabilidades asociadas a cada uno de ellos. Anteriormente en las presentaciones hemos visto los resultados y las probabilidades. ¿Cuáles son las características de una distribución de probabilidad? Primero, que la probabilidad de un resultado en particular está entre 0 y 1, incluyendo. ¿Qué quiere decir? Y esto se ve en probabilidad, que el resultado va a estar siempre entre 0 y 1, o entre 0 y 100%. Fuera de él no existe. Segundo, los resultados son eventos mutuamente excluyentes. Tercero, la lista es exhaustiva, por lo tanto la suma de las probabilidades de los diversos eventos es 1. Esto es súper importante, decíamos, que la sumatoria de todas las probabilidades va a dar 1. Por ejemplo, acá tenemos una distribución probabilística, que es la de un vendedor de automóviles. Vean, esto es lo que vende. Del 0 automóviles lo vende un 18%. Un automóvil lo vende un 39%. Dos los automóviles vende 0.24%. 5 más lo va a vender 0.01. Es una 1 de probabilidad. Y como les decía, toda la sumatoria de todo esto nos da esto, que es 1. Esto es súper importante, ya lo van a ver en la distribución binomial y de Poisson. Toda la sumatoria siempre vale 1. Esta es una tabla de distribución de probabilidad. Esta es la misma tabla, solo que hay algo diferente. Vean, es acumulado. Es igual a la frecuencia acumulada ascendente. Vean, en la anterior tabla teníamos el de 0 el 18%. El de 1 sería la sumatoria del de 0 y el de 1. El de 2 sería la sumatoria de 0, de 1 y de 2. El de 3 sería la sumatoria de 0, 1, 2 y 3. El de 4 sería el de 0, 1, 2, 3 y 4. Y al final 5 más, como era 0.01, se sumaban todas y básicamente nos daba 1. Esto es la teoría básica de distribuciones probabilísticas. Muchas gracias.